Por favor, acompañarme al libro de Génesis. Estamos viendo el libro de Génesis. Vamos por el capítulo número 4, versículo 3 al 7. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Amén. Hoy vamos a tratar el tema, la adoración y la ofrenda a Dios. Dios ha bendecido a la humanidad con la capacidad de multiplicarse y también con dones de vocación para trabajar y proveer de todo su mantenimiento. Y en cada uno Dios es glorificado al conceder esta alegría en el corazón del hombre. Pero hoy vamos a ver que desde el principio el hombre adoró a Dios en este mundo pecador, trayendo ofrenda al Señor. Vamos a ver, amados hermanos, la Biblia narra en Génesis capítulo 4 que el hombre, luego de la entrada del pecado al mundo, continuó adorando a Dios. Luego que el pecado entró en el mundo, el hombre continuó adorando a Dios. Continuó yendo delante de Dios. Y eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 4. Aun cuando el pecado entró, no se detuvo la adoración. Antes del pecado, Adán y Eva eran adoradores. Luego del pecado, Adán y Eva, y como podemos ver aquí en Génesis 4, sus hijos también eran adoradores. El hombre, desde el principio, desde el inicio de todo, siempre ha sido un adorador. Y este es un concepto importante. Fuimos creados y somos y vivimos para adorar a nuestro Creador. Lo adoramos a través del trabajo, lo adoramos a través de la familia, lo adoramos cuando damos gracias por las cosas que tenemos, lo adoramos cuando pasamos por aflicción y buscamos en Él nuestra fuerza. La adoración siempre ha sido parte de la vida del ser humano. Pero ahora quiero que veamos en este versículo 3, Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4, que la adoración a Dios de los hombres también se desarrolló en un mundo de pecado, pero
ese pecado afectó a esos hombres. Miren lo que dice el versículo 3. Caín trajo delante del Señor una ofrenda. Caín y luego Abel, también su hermano, ambos trajeron una ofrenda al Señor. El tiempo pasó y no sabemos con exactitud cuántos años, pero aparentemente siendo adultos, Caín siendo un labrador de la tierra y Abel siendo un pastor de ovejas, ambos llevaban una vida rústica y sencilla. Y lo que nos dice este pasaje es que estos hombres, podemos intuirlo por lo que vemos en el pasaje, estos hombres fueron enseñados por su papá al trabajo, pero también a la adoración, al culto a Dios. Desde el mismo inicio. Dice el versículo 3, al transcurrir el tiempo, es decir, pasar los años, Caín, que era un labrador de la tierra, trajo una ofrenda al Señor. Abel, que también trabajaba, pero cuidando ovejas, también trajo una ofrenda al Señor. Observen, hermanos, que en estos versículos se nos habla de la buena y sabia instrucción de los padres a sus primeros hijos. Eran hombres de trabajo y eran hombres de adoración desde el principio. A veces en las iglesias usted ve muchas mujeres y pocos hombres. Y yo me pregunto, pero qué raro, eso no puede estar pasando. Porque yo veo desde Génesis se comienza a hablar de hombres adorando a Dios. Y hombres de trabajo, no eran vagos. No eran gente que estaban perdiendo el tiempo. Hombres de trabajo, cada uno tenía su propio oficio. Pero cada uno apartaba su tiempo, su ofrenda para el servicio y la adoración a Dios. Y quiero que los padres que estamos aquí criando vean esto. Caín y Abel tenían un papá y una mamá. Y eran hombres viejos y trabajaban, pero también eran hombres que habían sido enseñados a adorar a Dios. Presentaban su adoración. Cuando ellos venían a adorar a Dios, no venían con las manos vacías. Dice el versículo 3 y 4, que ambos traían algo. Y la palabra traer allí es ofrenda. Traían una ofrenda a Dios. Es decir, que ellos estaban, Caín y Abel, estaban acostumbrados al culto a Dios, a apartar de sus bienes, de los bienes recibidos, ofrecían a Dios, reconocían que Dios era su proveedor, porque un elemento de la adoración es la ofrenda, un elemento de la adoración a Dios es reconocer que Dios es nuestro dueño, nuestro creador, que Él nos provee todo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la ofrenda. La palabra ofrenda aquí en Génesis capítulo 3 y 4 es la palabra miná. La palabra en hebreo, miná, es la palabra ofrenda. ¿Y sabe qué significa eso? Regalo. Regalo. Eso significa que Caín y Abel, al adorar a Dios, traía un miná, un regalo al Señor. Un regalo, con el fin de tributar a Dios adoración. Ese miná o esa ofrenda era algo libre. Es decir, que no era impuesto. No era impuesto como una obligación. Era algo libre, pero esa libertad que ellos tenían revelaba, mostraba su agradecimiento a Dios
mostraba su compromiso para con el Dios que le había salvado y que le había creado. Hermano, y quiero que vean estos detalles, porque cuando nosotros venimos a adorar a Dios aquí en el culto público, nosotros tenemos que hacer las cosas con cierta premeditación, con cierta preparación. Si usted, para ofrendar, para adorar, para servir, no se prepara, usted no lo va a hacer correctamente. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque vamos a ver más adelante ahora. Había un problema en la ofrenda de uno de ellos dos. Había un problema en el corazón de uno de esos hijos de Adán y de Eva. Vamos a ir al versículo 3. Caín trajo de la tierra una miná o una ofrenda a Dios. Eso es lo que dice el texto. Pero en el versículo 4, si usted compara el versículo 3, versículo 4, verá que la forma de ofrenda de Abel es diferente. Dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos, observe, de los primogénitos, eso es lo primero que observamos. Los primogénitos son los primeros animales. Comúnmente los animales más bonitos, los más fuertes. El primer hijo de un cordero o de una oveja. Dice, de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Ahí la palabra grosura dice, lo que quiere significar, era de las mejores porciones del animal. Él buscó un animalito, el primogénito, el primero, el mejor, el más fuerte, y de los más fuertes de los animales, él eligió la mejor parte, la grosura, la mejor parte para el Señor. La grosura significa lo más gordo. Es decir, que no era la oveja más de telengaíta, más débil, más flaquita, la que estaba más temblando así, que no podía ni caminar. Abel eligió de los primeros animalitos, los más bonitos, los más fuertes, pero también eligió el más gordo, el que estaba más papeado, más alimentado. En esto podemos ver la diferencia entre ambas ofrendas. Tanto Abel como Caín ofrecieron un miná al Señor, un regalo al Señor, una ofrenda al Señor. Pero mientras Abel se dice en el texto que ofreció de los primeros animales, es decir, los mejores, y de esos mejores animales, la parte más selecta, la parte más gorda, la parte más bonita, expresando así el compromiso que él tenía para con el Señor, expresando así que él elegía lo mejor para Dios. Sin embargo, de Caín simplemente se dice que tomó del fruto de la tierra y lo presentó a Dios. Es decir, él iba al culto y tomó de lo que encontró y se lo llevó al Señor. No importa si estaban marchitas, si estaban pequeñas, medianas. No importa. Caín no le prestó atención. Pero cuando Caín presentó su ofrenda y Abel presentó su ofrenda, por el pasaje vemos, amados hermanos, que había una gran diferencia en las dos ofrendas. Abel trajo sus frutas, sus vegetales, tal vez marchito, medio amarillito. Caín. Caín ofreció sus frutas, sus vegetales, tal vez medio amarillo, medio ya
demasiado maduro. Y cuando Abel trae el suyo, el más grande, el más bonito, el más gordo. Dos ofrendas que representaban a dos personas diferentes, a dos personas que traían un regalo a Dios. Entonces imagínense usted, y quiero poner este ejemplo, usted tiene dos hijos y esos dos hijos le van a tener un regalo. Usted cumple años, Dante cumple años, tiene dos hijos y uno le trae un regalito. Él lo trae en una bolsita sucia y fue algo que encontró en el piso y lo echó ahí y me lo trajo ahí. El otro hijo trae un regalo bien arregladito, limpiecito, algo que le costó esfuerzo. Aunque ambos regalos vienen de dos hijos a los que él ama, realmente cada regalo expresa posiblemente el amor, el cuidado y la atención que esos hijos tienen por su padre. Ese es el ejemplo que encontramos aquí entre Abel y Caín. Estas ofrendas expresaban la sinceridad, el amor que se tenía por Dios. Estas ofrendas de Abel y Caín representaban el compromiso, el servicio que Abel y Caín tenían por Dios. Y evidentemente podríamos concluir que el servicio de Abel era mejor que el de Caín. Que el amor, la buena disposición de Abel era mayor que la de Caín. Habían problemas en una ofrenda. No era el problema el regalo. El problema no era el regalo ni la ofrenda, sino el corazón de aquel que no se preparó correctamente. Lo que decía hace un momentito. Yo vengo a la iglesia, vengo a adorar a Dios. ¿Usted se preparó? ¿Qué tipo de ofrenda tú le vas a traer al Señor? ¿Una ofrenda de lo que le sobra a usted? ¿Una ofrenda de lo peor? ¿La ofrenda de usted hacer las cosas todo tirada, sucia, mal hecha? Eso es lo que le vamos a presentar al Señor. Ese es el tipo de ofrenda que Caín le presentó a Dios. Usted se prepara, ora, pide a Dios sabiduría, pide a Dios que bendiga la palabra, pide a Dios que bendiga su alma, llega temprano, escucha toda la enseñanza. Ese es el tipo de preparación que tuvo Abel. Observe, son dos preparaciones diferentes. Abel busca la mejor oveja y eso es un trabajo. Primero hay que buscar la mejor oveja y después de la mejor oveja, si él tiene 5 ovejas primogénitos de las mejores, no va a llevar 5, él va a elegir uno. Ahora, ¿cuál es el mejor de los 5? Ese llevó. Eso fue algo preparado. Caín toma una ofrenda, la que encuentra, y la lleva a Dios. Ese hombre no se preparó para la adoración al Señor. Quiero que piensen esto, porque Dios realmente mira el corazón. No la ofrenda el problema. El problema no la ofrenda, es el corazón que tú presentas a través de esa ofrenda. Es el testimonio que tú das a Dios, porque ni siquiera era a Abel, ni siquiera era a Adán y a Eva. Caín estaba delante de la presencia de Dios. Abel estaba delante de la presencia de Dios. Y quiero que ponga eso en su mente y corazón. Cuando usted viene a adorar, ¿tú estás consciente que vienes a adorar a Dios? ¿Tú estás consciente que Dios está en medio de su pueblo? ¿Y te preparaste? ¿Oraste?
¿Cuál es el corazón que Dios le agrada? ¿El del orgulloso o el del humilde? Yo creo que tú sabes cuál es la respuesta, ¿verdad? El corazón humilde. ¿Cuál es el corazón que Dios le agrada? ¿El que le desprecia o el que le busca sinceramente? Yo creo que tú sabes la respuesta. Entonces tú sabes lo que es bueno. Tú sabes que Dios le agrada el corazón diligente. Tú sabes que Dios le agrada el corazón que le busca con todas sus fuerzas, que ora, que se humilla delante de Él. Entonces, llévale a Dios lo que Él quiere. En estos días, uno a veces se pregunta, ¿realmente estoy adorando a Dios como Él le agrada? Tenemos, hermanos, que hacernos esa pregunta. En Marcos capítulo 12, versículo 44, Jesús habla sobre una mujer que ofreció una ofrenda que nadie la había ofrecido como ella. Marcos capítulo 12, versículo 44. Y yo quiero que usted vea que lo importante no es la cantidad. Aquí lo importante no es la cantidad. Miren esta ofrenda, Marcos capítulo 12, versículo 44. Versículo 43. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Estas ofrendas expresan la sinceridad y el amor que se tiene hacia Dios. Cuando esta viuda que era pobre, que tenía muy poquito, de lo poco que tenía, aportó una pequeña parte. Yo no creo que esa mujer se haya quedado sin comer. Pero si ella tenía 10, ella apartó 1, apartó 2. Y estaba bien, porque eso es lo que ella podía. Y cuando la llevó al Señor, para el Señor, ese 1 o ese 2, que era lo que ella podía, le fue de agrado. Es el corazón con que actuamos. Es la reverencia a Dios, la humildad, lo que Dios reconoce. En Marcos 12, 44, esa mujer no era como Caín, que labraba la tierra, era una mujer viuda, pobre. No era como Abel, que tenía ovejas, era viuda y era pobre. Pero Jesús dijo, esa viuda dio más que todos ellos. ¿Por qué dio más? Porque con el corazón es que ofrendamos, hermanos. Con el corazón es que adoramos. Aquí lo importante no es mirar la ofrenda como si. Recuérdese que estamos adorando al Señor. Y eso es lo que Génesis capítulo 3 está enfatizando. Abel y Caín vinieron a la adoración al Señor. Y también trajeron a esa adoración un miná, un regalo. ¿Dios se lo estaba pidiendo? No. Ellos trajeron un regalo para el Señor. Pero qué triste que Caín no recordó al Dios santo que examina el corazón y que ve su corazón y la condición de su corazón. Abel pensó en ese Dios y Abel dijo, no, el Señor merece lo mejor. Y de entre estas 5, yo le voy a elegir lo mejor de lo mejor. Así fue como pensó Abel. Caín dijo, no, yo voy a llevar esto y se acabó. No preparó su corazón. No se acercó con un corazón agradecido. No se acercó con humildad delante del Señor. Ofreció cualquier cosa.
Cualquier cosa. Y cuando tú das cualquier cosa, la gente no se siente agradecida. Yo recuerdo cuando venía de un viaje, escuchar a una mujer, pasé por un centro comercial, estaban vendiendo algunas cositas ahí. Y me paré a ver algo ahí y escucho a una señora molesta hablando que sus hijos cada vez que viajaban le llevaban de esas tonterías que vendían ahí a $1, a $2. Y ella la recibía y luego la botaba. Porque ella sabía, ella conocía de dónde venían esas cosas. Eso es que de camino, de paso, encuentra cualquier cosa, la recogen, pagan lo mínimo para llevárselo a su mamá. Es decir, el mínimo esfuerzo. Y luego se lo llevan a la mamá, y la mamá, como no es tonta, se da cuenta que no tiene valor lo que están haciendo. Y ella lo botaba. Le llevaban tonterías. Ay, que le llevó un lápiz a mi mamá. Un lápiz. ¿De qué sirve a tu mamá un lápiz? Ay, que le llevé a mi mamá un jueguito de niño. ¿De qué sirve eso a tu mamá? Tu mamá es una mujer de 40, 60 años. ¿Para qué tú le llevas un jueguito de niño a tu mamá? Eso es que tú encontraste cualquier cosa y le llevaste cualquier cosa. Pero ella sí mismo se siente como cualquier cosa. Así la tratas. Entonces, observa el versículo 4 al final. Vamos a Génesis otra vez. Génesis capítulo 4, versículo 4. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Al final, ¿cuál fue la ofrenda que le agradó al Señor? Aquella ofrenda que fue dada con un corazón preparado, con un corazón que anhelaba la bendición de Dios, con un corazón que quería agradar a Dios. Es decir, ¿cuál fue la ofrenda? ¿La de Caín o la de Abel? La que Dios le agradó. ¿La ofrenda toda tirada y descuidada o la ofrenda bien preparada, orada, con un corazón humilde, traída en oración? ¿Cuál fue la ofrenda que Dios recibió? La de Abel. Por esto se resalta la persona en primer lugar. En el versículo dice, se miró con agrado a Abel. Y luego dice, y a su ofrenda. Miren el orden de importancia. El orden de importancia no es la ofrenda, es Abel. Es Abel. En el orden de importancia no es lo que tú tienes, ni lo que tú haces por Dios. En el orden de importancia, tú estás primero para Dios. Y Dios lo ve así. Dios mira a la persona y luego mira la ofrenda. ¿Por qué la ofrenda de Abel le fue agradable? Porque Abel tenía un corazón que le buscaba sinceramente a Dios. El otro no. Caín no. Dios miró a Abel y luego miró la ofrenda. Jehová mira el corazón. En 1 Samuel 16:7 dice, 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es decir, que aquí puede haber una persona en la iglesia que pueda traer una ofrenda en un sobre y poner ahí miles de lempiras. Pero si su corazón no es humilde, su corazón no tiembla ante la presencia del Señor, Dios mira el corazón que no le es agradable. Y esa ofrenda no lo será tampoco, porque no es la cantidad. Y creo que ese es el error en muchas iglesias aquí. Aquí hay muchas iglesias que si usted
ofrenda dinero, mucho pisto, usted es el mejor cristiano del mundo. Y le prometen mucha bendición a usted. Pero no, esa no es la manera en cómo Dios mira. Dios no mira la ofrenda, Dios mira primero a la persona y luego mira su ofrenda. Si la persona no le es agradable porque es un orgulloso, un arrogante, porque esa persona prefiere el primer lugar para él y no para Dios, porque esa persona no se humilla en congregarse, porque ella es la gran cosa. ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y la plata? ¿Él necesita tu pisto? No, Él no necesita tu pisto. Dios no necesita tu pisto. No es tu ofrenda. Lo importante no es tu ofrenda. Lo importante eres tú. Lo importante eres tú y que tú vengas a adorar a Dios. Lo importante eres tú y que tú tengas conciencia de que Dios, el Todopoderoso, viene a examinar tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿El de una persona agradecida y humilde o el de un orgulloso y un arrogante? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Dios miró la arrogancia del corazón de Caín, que aunque tenía mucho, no podía. No fue agradable lo que ofreció al Señor. Aunque tenía mucho. Así que, amados hermanos, 1 Samuel 16:7, tenga ese versículo cerca y léalo. Lo primero que Dios ve es tu corazón. Así que lo primero que tienes que cultivar, mi amada hermana, es tu corazón. Cultiva tu corazón, trabaja tu corazón, humíllate delante de Dios. Mi querido hermano, el corazón tuyo es lo primero que tienes que trabajar delante de Dios. Buscar delante del Señor la bendición con un corazón contrito y humillado. Pasemos al segundo punto, la amonestación de Dios, porque eso no se quedó ahí. Caín trajo una tontera, porque no le dio importancia a Dios y a la adoración. ¿Usted cree que Dios se quedó con esa? No, Dios amonestó a Caín. Como un padre a su hijo, Dios disciplinó a Caín, le llamó la atención, versículo 5. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó, es decir, su semblante cambió. Él estaba contento y se puso rojo como el tomate, molesto. ¿Por qué? Porque Dios no miró su ofrenda con agrado. Esa fue la amonestación de Dios a Caín. Ay, Señor, te traigo este pisto. Y el Señor ni mira el dinero. No lo mira. ¿Y por qué no miró a Caín? Porque él lo estaba amonestando por su actitud descuidada, por su falta de generosidad, por su falta de un corazón agradecido para con Dios. No es tu ofrenda, Caín, es a ti que yo te quiero. Es tu alma, es tu corazón, es a ti. Él no buscaba agradar a Dios, simplemente cumplir con una formalidad. Voy a mandar esta ofrenda al Señor. Eso es una formalidad. A Dios no le interesa tu ofrenda. No es la formalidad. Por eso Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín, porque en su corazón no era un corazón humilde. No estaba acompañada esa ofrenda de humildad. Esa ofrenda para Dios no estaba acompañada de fe. Esa ofrenda a Dios no le era agradable. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debe creer. Y que es galardonador de lo que le buscan. Si tú traes una ofrenda a Dios, pero tú no crees, esa ofrenda no le es agradable. ¿Para qué la envías? ¿Por qué la envías y no vienes tú?
¿Por qué no vienes tú con humildad a traerla delante del Señor si realmente estás agradecida o agradecido? Dice el versículo 5 que Caín se enojó. Caín se enojó porque Caín pensaba que Dios era como él. Caín, un hombre pecador, un hombre descuidado, un hombre frío y orgulloso, pensaba que Dios era como él, que él estaba detrás del pisto, detrás de los beneficios. No, mi querido Caín, mi querida Caín, Dios no es como tú. Dios no aceptó la ofrenda de Caín y éste se molestó, se disgustó. Su rostro fue abatido por la molestia, por el dolor. Cuando su persona no fue aceptada por Dios, Caín cambió totalmente, revelando la verdad de su corazón. Porque Caín estaba manteniendo la apariencia, pero cuando Dios le dio la espalda, se quitó la apariencia, la careta. No sé si aquí lo han visto, pero en algunos lugares usan un disfraz para hacer algunos juegos y actividades. Y ese disfraz es ocultando quién tú eres. Caín ocultó quién él era. Presentó una ofrenda cuando en verdad su corazón no quería agradar a Dios. Él tuvo una careta de una sonrisa cuando en verdad su corazón no tenía esa sonrisa. Cuando Dios, que mira el corazón y sabe la dureza del corazón de Caín, le da la espalda a la ofrenda, entonces Caín, molesto, se quita la máscara y muestra lo que realmente tiene en su corazón. Por eso Dios lo amonestó, ignorándole. Por eso Dios lo amonestó, ignorándole. Porque Dios quería sacar a la luz lo que había de verdad en el corazón de Caín. Un corazón que no estaba dispuesto a someterse a Dios. Dios disciplina, Dios amonesta. Y el hombre rebelde, la mujer rebelde, no se humilla, se molesta y se va. Pero el humilde recibe la amonestación. Y como dice Proverbios, el que es sabio, a través de la instrucción y la amonestación, se hace más sabio. Pero el necio no quiere la sabiduría, como dice Proverbios. No la desea la sabiduría. Y cuando se le amonesta, porque la amonestación y la disciplina del Señor es un medio para dar sabiduría. No solamente el conocimiento o la instrucción. La disciplina y la amonestación dan sabiduría. Pero al necio no le agrada la amonestación de la disciplina. No quieren la sabiduría de Dios. Más bien él mostró enemistad, Caín. Mantuvo la apariencia hasta que Dios lo confrontó. Mantuvo la apariencia. Mire lo que dice versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué tú estás enojado, Caín? ¿Qué sucede, Caín? ¿No te gustó que yo te despreciara? ¿Qué sucede, Caín? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué te está pasando en tu corazón, Caín? Dios amonesta a Caín y le hace dos preguntas. Primera pregunta: ¿por qué estás enojado? Y yo podría añadir esa pregunta: ¿es por tu actitud pecaminosa, Caín? ¿O porque Dios no aceptó tu falsa ofrenda? ¿O estás enojado con tu hermano Abel, que sí ofreció algo agradable a Dios? Amados hermanos, estas preguntas es para que Caín piense, razone en su mente, en su corazón. Dios está tratando de llevar a Caín al entendimiento. Dios lo está amonestando, le está reprendiendo para que entienda que esa ofrenda representa a su propio corazón.
Si su corazón no era aceptable, la ofrenda no sería aceptada. El mal estaba en su corazón y él tenía que tratar con su propio corazón. Hermano, y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, con un amigo. Cuando hace algo malo, no nos reímos, no, nos ponemos serios. ¿Y por qué te hizo esto? Eso no se debe de hacer. Es la manera de decirle al otro que debe de examinarse, evaluarse y cambiar. Dios le hace esta pregunta luego de haberle ignorado para tratar con el corazón de Caín, para que Caín se arrepienta, reconozca su orgullo. Pero la segunda pregunta, versículo 7, si haces el bien, ¿no serás aceptado? Miren esa hermosa pregunta. De esta manera el Señor, que no había aprobado, no aceptó la ofrenda, que provenía de un corazón poco preparado, un corazón no agradecido, con esta pregunta les revela que su ofrenda puede ser aceptada si su corazón cambiaba, si su actitud cambiaba, si venía con un corazón humilde, si él la presentaba como Dios espera que la presenta, con un corazón agradecido. Observen aquí que la pregunta, dos preguntas. Primera pregunta, ¿para qué él examina su corazón? Y segunda pregunta, una invitación a hacerlo bien. Una invitación a hacerlo bien. Si tú lo haces bien, ¿no serás aceptado? Claro que sí. Si Caín le pedía perdón al Señor, perdóname Señor por yo haber traído esto de esta manera, así todo tirada. Verdaderamente la ofrenda de mi hermano es mucho mejor. De verdad que él lo hizo bien y yo lo he hecho mal. Perdóname Señor. Yo en vez de hacerlo con humildad he sido orgulloso. Señor, mira, aquí presento mi corazón. Aquí te ruego que tú recibas mi adoración. Señor, ten misericordia de mí. Si vienes con un corazón contrito y humillado, Él te perdona, Él te recibe. Él te perdona y te recibe. Eso es lo que enseña el Salmo 51. Ahí vemos en el Salmo 51 un corazón que se humilla delante de Dios, que reconoce su pecado y su maldad delante de Dios. Voy a leerlo brevemente. Esta es la actitud que Dios esperaba de Caín. Caín debía de decir, como dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y limpia mi corazón. Esto es lo que Dios esperaba de Caín, un corazón que se arrepintiera. Mire lo que dice David en el versículo 16, para que usted entienda que la mente de Dios no cambió, es la misma. Salmo 51, 16, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, es decir, las ofrendas. A ti no te interesan las ofrendas. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso era lo que Dios le estaba enseñando a Caín. Tú necesitas un corazón contrito y humillado. Y por eso yo te he amonestado hoy, Caín. Si haces el bien, no serás recibido. Sí, vas a ser recibido. Si tú traes la ofrenda con un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, si vienes tú mismo a traerla, yo la voy a recibir de ti. Yo la voy a recibir de ti. Observen el corazón amoroso y paternal de Dios para con un hombre que trae una ofrenda con un corazón no agradable a Dios. Dios lo amonesta, Dios lo reprende y Dios le instruye de cómo debe hacer las cosas. En el versículo 7, Dios le hace también una advertencia.
Volvamos a Génesis capítulo 4, versículo 7. Miren la advertencia. Si Caín no prestaba atención a la amonestación de Dios, si Caín continuaba con su corazón orgulloso y pensaba que esa ofrenda era realmente una buena ofrenda cuando Dios decía que no, observen el peligro en que él se encontraba. Versículo 7. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. El pecado te acecha, Caín. Es la palabra rabas que está allí. El pecado te acecha. Está acostado como un león, atento, esperando que tú sigas con tu corazón incrédulo, esperando que tú sigas con tu corazón endurecido. El pecado te acecha. No sé si han visto a los gatos cuando están ahí tranquilito y meneando la colita así suavemente. Y usted lo ve que dura rato en un solo sitio, mirando fijamente algo. Está mirando a un ratón. Y el gato es paciente. El gato observa. Y poco a poco usted ve que son pequeños movimientos suaves que hacen. Y cuando el ratón se descuida, cae sobre él. Y cuando las garras y los dientes de ese gato se clavan en el ratón, ya nadie lo puede salvar. Eso es lo que dice el texto. El pecado te acecha, te he amonestado porque hay oportunidad. Te he amonestado y te he corregido y te he dado el camino del bien. Si tomas el camino del bien, podrás resistir al pecado. Miren qué escuela la de Dios. Le está enseñando a Caín cómo vencer su propio pecado. Haz el bien, Caín. Haz el bien. Recibe la amonestación. Aprende de la amonestación. Aprende de la manera en que te estoy dando sabiduría. Te estoy enseñando a vivir delante de mí en un mundo de pecado. El pecado quería atrapar a David como el gato atrapa al ratón o al ave. El pecado quiere dominar a Caín y le desea con gran codicia. Pero Caín debía de resistir al pecado, recibiendo la amonestación, siendo humilde y con un corazón humilde, haciendo el bien delante de Dios. La manera de resistir, de hacerlo correctamente. Pero esto no sucederá a Caín si no recibes la amonestación y si sigues con un corazón orgulloso, si sigues siendo una mujer obstinada, entregada a tu deseo, si no te congregas, si no buscas al Señor de corazón, como Él te está diciendo, no te va a ir bien. La amargura de tu corazón crecerá y crecerá contra Dios y contra su pueblo. El pecado te va a dominar, se va a enseñorear. La palabra dominar en el pasaje ahí es ser tu Señor, reinar sobre ti, tener toda potestad y autoridad sobre ti. Miren esto. Caín tenía una sola oportunidad. No habían dos. El pecado no da segunda oportunidad. Dios da una, dos, tercera oportunidad, pero el pecado no da oportunidad. Él te atrapa y te come vivo, te destruye.
Dios llamó a Caín a resistir las insinuaciones de su pecado. Ya estaba molesto, ya el pecado le estaba hablando, ya estaba airado, ya el pecado le estaba hablando. Pero Dios le habla a Caín: Caín, he aquí los beneficios que yo te he dado, he aquí la instrucción y la amonestación. Echa fuera el pecado, obedece la palabra de Dios, ven a Dios con un corazón contrito y humillado. Caín, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo. Esta es tu oportunidad. Muchas personas terminan persiguiendo a la iglesia, terminan matando a sus hermanos, porque se vuelven como Caín. Dejan de congregarse y terminan odiando a la iglesia porque le creen al pecado. Ya no le creen a Dios. Mantienen su apariencia, cumplen con deberes externos. Si le toca una responsabilidad, cumple con esa responsabilidad, pero ya no más para allá. No quiero relación con esa gente, no quiero conversación con esa gente, no quiero ningún tipo de relación. Eso dice claramente que tu pecado te ha vencido, porque Dios nos manda a tratar con nuestro pecado sometiéndonos a Dios, obedeciendo a Dios, obedeciendo su amonestación. Queridos hermanos, Dios abra nuestro corazón, Dios dirija nuestros corazones hacia Él. Pero amado hermano, tienes que recibir la amonestación, tienes que escuchar la instrucción, tienes que recibir la amonestación que te dan. Si no la recibes y no dejas tu pecado, el pecado te codicia y te vencerá y te hará matar a tu hermano en tu mente y en tu corazón. Lo matarás, lo destruirás en tu mente y en tu corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder examinarnos. Quiero terminar con algunas aplicaciones. En primer lugar, hermanos, examinemos nuestros corazones antes de presentarnos delante de Dios. Prepárese en oración. Pida a Dios por una actitud humilde, porque Dios examina el corazón. Pide a Dios por un corazón humilde, porque Dios no mira tu ofrenda, Él mira tu corazón. Y si tu corazón es soberbio, odioso, lleno de odio, lleno de rencor, o un corazón que no le importa a Dios, Él lo sabe, Él lo conoce. Por eso, ve a Dios y pídele perdón por tu pecado. Ve a Dios y confiesa tu pecado. Ve a Dios y pídele: dame un corazón humilde para presentarme yo mismo delante de ti, humildemente. En segundo lugar, enseñemos a nuestros hijos que todo servicio a Dios debe realizarse con sencillez, sin buscar que nos vean, con una actitud de agradecimiento. Nos acercamos al Dios soberano, al Dios que es Rey de Reyes, al Todopoderoso. Nuestra actitud debe de ser exaltarle a Él, no a nosotros mismos. No venimos aquí a ofrendar para que nos vean. Miren lo que voy a ofrendar. Lo hacemos de forma que no vean los demás lo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor. Servimos y no nos hacemos más orgullosos, sino que pedimos a Dios más humildad para hacerlo para Él y no para los hombres. En tercer lugar, no imaginemos que cualquier cosa debe ser traída a la presencia de Dios. Si en tu corazón Dios no tiene valor, si en tu corazón Dios no tiene importancia, tú le servirás con lo peor de tu corazón.
Llegarás tarde a la adoración y toda tu adoración será amargada. Será sin anhelo de bendición. Cuando nosotros adoramos así, esa es una adoración que a Dios no le agrada. Pidamos por un corazón nuevo. Pidamos por un corazón renovado. Pidamos por un corazón agradecido, lleno de bondad y de misericordia. Como dice el Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En cuarto lugar, hermanos, que la amonestación que Dios trae a nuestra vida en su adoración nos haga entender que Él nos corrige, nos amonesta porque nos ama. Al que Dios ama, corrige. No permitamos que nuestro corazón se endurezca porque no recibimos las felicitaciones que queremos. No permitamos que nuestro corazón se endurezca porque en vez de un aplauso recibimos una amonestación. Hermano, Dios nos va a dar la medicina que necesitamos. Si tú lo que necesitas es una amonestación, Dios no te va a dar un aplauso porque te va a hacer daño. Pidamos al Señor, repito, un corazón humilde para adorarle en espíritu y en verdad. En quinto lugar, Dios nos exalta, hermanos. Dios nos exalta si procuramos agradarle con un corazón humilde. Dios reconoce tu amor y tu esfuerzo y tu sacrificio, como lo reconoció con Abel. Dios alabó a Abel por el esfuerzo y sacrificio y el amor y la humildad con que Abel lo hizo. Pero Él lo hará con aquel que es humilde y que hace las cosas para el Señor y no para los hombres. Estemos, por lo tanto, confiados de que su voluntad es hacernos bien y sostenernos en nuestras debilidades. Y en último lugar, en sexto lugar, amado, anhela más del bien, anhela más de la bienaventuranza que Dios promete. No solamente busque las cosas pasajeras, anhela más el reino de los cielos. Y quiero decirle esto a los que no conocen al Señor. Yo sé que uno ve que Dios bendice, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te da todo lo que tú necesitas. Y qué bueno que tú tengas un corazón agradecido para tú traer una ofrenda delante del Señor. Pero entiende esto, la máxima ofrenda, la mejor ofrenda, lo que Dios espera de ti es tu corazón. Él te quiere a ti. Él quiere que tú le reconozcas como Salvador y Señor, que tú te arrepientas de tu pecado, que veas el pecado como un enemigo que te acecha para destruirte y para matarte. El pecado nos acecha como un león que caerá sobre nosotros. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Cristo es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que vino a salvarte de tu pecado. Ven a Cristo y recíbele como Salvador y Señor. Y de esa manera podrás ser victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo y este mundo. Es decir, que la respuesta al pecado está en la persona de Jesucristo. Recibe a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y la enseñanza que nos has traído. Queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dándonos, Señor, entendimiento por medio de tu palabra, de que la ofrenda que tú esperas es la de un corazón contrito y humillado. Y ese corazón dará con alegría y con gozo aquello que lleva delante de ti. Alabamos tu nombre, Señor. Guárdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.